bienvenidos. El Consejo de la Magistratura tuvo un traspié, martes de la semana que terminó ayer sábado. Un traspié que tiene que ver con una decisión que hasta ahora no quedó clara. En cierto momento de la transmisión de la sesión en donde se estaban estableciendo los pasos previos para el análisis de particular de los postulantes a integrar la terna de la Corte Suprema de Justicia, que ya está concluido, ordenan cortar la transmisión y comienzan a sesionar de manera reservada. Cuando existe una ley promulgada recientemente por el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, que obliga a las instituciones, el Consejo de la Magistratura, el jurado, los colegiados, a que todas sus actuaciones sean absolutamente públicas. Y esa ley, que hace mucho a la transparencia, está plenamente en vigencia. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa en el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué para algunos temas todo debe ser transparente, pero para algunas cuestiones se elige el secretismo, el aislamiento, el oscurantismo, que era parte normal de la práctica institucional en nuestro país? ¿Por qué, señores miembros del Consejo de la Magistratura, resolvieron eso cuando la ley tanto de acceso a la información pública como la ley reciente que habla de la transmisión pública de todos los actos establece excepciones que están vinculadas a cuestiones como secreto de Estado, a donde hay cuestiones vinculadas a menores de edad, cuestiones delicadas que tienen que ver y que están bien identificadas como excepciones? El resto todo, el resto debe ser total y absolutamente público. ¿Por qué, señores miembros del Consejo de la Magistratura, resolvieron dar un paso hacia atrás? Espero que sea un paso para dar un impulso, para adelante, no para acostumbrarnos nuevamente a algunas salidas inteligentes, entre comillas, a algunas avivadas de las cuales ya estamos tan acostumbrados, pero igualmente estamos tan cansados los ciudadanos de a pie. Todo debe ser transparente, todo debe ser público. En eso no debemos ser permisivos ni tampoco debemos ser complacientes. 1 más 1 es 2, no es 2 y medio, no es 3. 1 más 1 es 2. Consejo de la Magistratura, espero que este no sea el principio de una forma de actuar que constriñe a estos tiempos, pero también, mejor dicho, va de contramano a estos tiempos de absoluta transparencia, amparada esta transparencia por normativas, por leyes en absoluta vigencia. La vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En la Corte Suprema de Justicia está en debate un caso en particular, pero que nos puede servir como un caso testigo, como un caso que habla de una situación en particular que debería ser debatida, que incluso para tesis sirve. ¿Cuál es el alcance de la ley que habla sobre violencia intrafamiliar? ¿Qué tipo o a qué tipo de vinculaciones, de relaciones se refiere la violencia intrafamiliar? ¿A qué tipo de situaciones o en qué tipo de situaciones la violencia intrafamiliar, cuando se presentan elementos de violencia confirmados pericialmente, no puede ser aplicada? ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? Eso se está debatiendo a partir de un caso en particular en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy nos visita quien es la abogada querellante de este caso de violencia intrafamiliar y la persona que fue denunciante de esta causa. La doctora Romina Rolón, abogada, la doctora Natalia Ábalos, denunciante. Muchísimas gracias a ambas por venir. Gracias, Héctor, por el espacio. Un saludo a tu amable audiencia. Bueno, doctora Natalia Ábalos, por favor, permítame comenzar con usted.
La referencia puntualmente de esta causa es que usted fue víctima. Yo fui víctima de violencia, prácticamente una sobreviviente de un caso de feminicidio de mi pareja, con quien estuve 6 años de mi vida. Y estoy luchando, buscando justicia desde octubre de 2017. En esta dinámica de violencia intrafamiliar, usted incluso tiene fotos y todo eso, pero ni hace falta mostrar porque no vamos a estar revictimizando a una persona que denuncia haber sido víctima de un caso de violencia intrafamiliar. Caso de violencia intrafamiliar incluso que tiene certificados médicos, tiene informes victimológicos que prueban el extremo que usted alegó, doctora Ábalos. Así mismo, se ha presentado todas las pruebas. Mi caso han tocado prácticamente 3 fiscales. Los 3 fiscales desestimaron la causa y por el mismo argumento que supuestamente yo no estoy casada con el agresor. Hace poco hubo un caso que ocurrió en San Lorenzo con la misma fiscala, que fue la primera fiscala que tocó mi causa. Sin embargo, ella sí caratula violencia familiar a una persona que no estaba casada. Yo le felicito a la fiscala que haya hecho muy bien su trabajo. Así deberían hacer todas las fiscales. Pero lo que duele es que la ley sea selectiva para los fiscales. ¿Qué es lo que le incentiva? ¿Qué le motiva a ellos para decir esto sí, esto no? Inclusive la fiscala Machuca, la fiscala que adjunta del Departamento Central, que se quedó interinando, llegó a abrir nuevamente la carpeta donde ella se rectifica y dice que no había argumentos como para que se desestime el caso de la fiscala, y cita 9 puntos a seguir, de los cuales solamente se dieron cumplimiento 2 de ellos. Uno, la prueba victimológica, donde efectivamente sale que soy víctima de violencia, y la otra es sus antecedentes policiales y judiciales, donde nos encontramos con la sorpresa que este señor, Juan Víctor Molasturo, ya contaba con 2 antecedentes de violencia, de violencia contra mujeres en la policía. ¿Y cuál es el argumento que une a la decisión de 3 fiscales distintos? ¿Cuál es la línea argumentativa, doctora Ábalos? Y yo, en el primer caso, la fiscal Ana Girala sabe muy bien el por qué ella prácticamente dejó el caso. Si bien nosotros le hemos recusado, no nos aceptaron la recusación, pero sí en contrapartida nos cambiaron la fiscal. Ella hizo un mal procedimiento. Ella en el momento porque los que denunciaron fueron mis familiares, gracias a Dios que vivimos todos cerca. Ellos fueron los que realizaron la denuncia. La fiscal hace persona en mi casa con el médico forense, también su asistente, donde labran el acta, emite una orden de captura y al día siguiente se van 2 personas haciéndose pasar como funcionarios de la fiscalía. Me llevan a mí en la fiscalía número 1, la de Ana Girala, y me hacen firmar un desistimiento y me dicen que me retire ya porque estaban viniendo los medios de prensa, ¿verdad? Yo estaba en ese momento medicada, estaba en un estado de shock. ¿Hay testigos quién la acompañó? ¿Usted fue sola con esa gente? Sí, es que vinieron 2 personas, un trajeado, una señora bien vestida, y quién iba a sospechar. ¿Le hicieron firmar a usted un desistimiento? Un desistimiento, y ¿quién iba a sospechar que si la fiscal emitió una orden de captura un día domingo? Es imposible que al día siguiente, a las 8 de la mañana, levante la orden de captura y que venga 2 personas haciéndose pasar por funcionarios de la fiscalía. ¿Eso se investigó, doctora Natalia Ábalos? No se llegó a investigar, ni se llegó a tocar, y todos hicieron caso omiso en ese contexto. Lo claro y concreto que hay elementos de prueba obrantes en carpeta que demuestran, además de la denuncia, el testimonio de testigos, que usted fue víctima de violencia intrafamiliar. Así mismo. Y como suelen decir los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. El mismo agresor reconoce los mensajes de texto como de WhatsApp, donde él dice: te pido perdón por haberte tocado, yo me voy a ir preso, no debía actuar así de esa forma, te pido perdón por mi mamá, y miles de mensajes donde él mismo está reconociendo que yo le perdone, y es más, que quería venir a buscarme y para poder escaparnos, ¿verdad? Yo creo que en ese momento fue oportuna la intervención de mis familiares, porque o si no, yo creo que en este momento no estaría en este programa. Gracias, doctora Natalia Ábalos. Bueno,
Este es el caso en sí, doctora Romina Rolón, en donde usted está como abogada representante de la señora Natalia Ábalos. Así mismo. Más allá del caso en sí, que hoy debe resolverse ante la Corte Suprema de Justicia, está el elemento ese del desestimiento. 3 fiscales dijeron, no, el señor, ¿cómo se llama el señor? Juan Víctor Molas. Juan Víctor Molas no puede ser procesado por violencia intrafamiliar porque no convive con la señora Natalia Ábalos. Creo que esa, siendo grosero, esa es la línea argumentativa jurídica, doctora Romina. Así mismo es. Durante toda la investigación fiscal y durante las desestimaciones, la línea argumental fue siempre la ausencia de vínculo de parentesco, por un lado, y ausencia de cohabitación entre la señora Natalia y el señor Molas. Esto, por supuesto, nos lleva a preguntarnos sobre la interpretación y sobre la aplicación que están dando fiscales y de Administración de Justicia a la norma del artículo 222 del Código Penal. Cuando uno hace una lectura rápida de esta disposición, que ha sufrido varias modificaciones, uno llega a la conclusión rápida de que la propia redacción de la norma no exige cohabitación para el encuadre punitivo de la conducta. Entonces, en el caso de la señora Natalia Ábalos y otros, la porque línea hay muchos argumental, casos parecidos. Hay varios casos parecidos con distintas posturas, que es algo que también nos llama mucho la atención. Por ejemplo, tuvimos hace muy poco una condena de 2 años con suspensión de la ejecución de la condena en un caso similar al de Natalia, en donde el vínculo entre las partes era de noviazgo, por ejemplo, y el tribunal consideró que existía el encuadre punitivo previsto en el artículo 229. Violencia intrafamiliar. Violencia o sea, intrafamiliar. aplicaron el Sí, código, exactamente. aplicaron la tipicidad de violencia intrafamiliar. Se aplicó. En otro caso, también muy conocido por los actores más que nada, cuyos nombres omitimos, también se trataba del ex marido de la persona, quien ya no convivía hacía 14 años con la persona violentada. Es decir, no hay unificación de criterios en cuanto a la aplicación de la norma del artículo 229 del Código Penal. Y es preocupante porque instala el debate de qué hacemos con las mujeres, cientos, miles de mujeres que viven con hombres casados, pero separados de hecho durante años. ¿Qué norma las protege? La ley que exige para que sea el caso de violencia familiar, porque a mi entender, en la línea argumentativa de estos fiscales referentes a la denuncia de la señora Natalia Ábalos, no se desvirtuó lo que ella sostuvo. O sea, para el Ministerio Público ella sí fue agredida, para el Ministerio Público sí hay dictámenes victimológicos que comprueban que la señora Natalia Ábalos fue sometida a un hecho de violencia intrafamiliar y que incluso tenía, secuelas de orden psicológico por ello. Eso la Fiscalía no discute. La Fiscalía le dijo a la señora Natalia Ábalos, sí señora, fuiste agredida por quien era tu pareja, pero que no vivía contigo, por ende a él no le podemos procesar por violencia intrafamiliar. Esa es la argumentación, o sea, ese es el resumen de la argumentación. Ese es el resumen no solamente del Ministerio Público, sino también del órgano jurisdiccional, en este caso, primera instancia y tribunal de apelaciones, sí, que se mantienen en esa misma línea, en donde reconocen que existen pruebas científicas y rigor científico en todo y cada uno de los exámenes que le hicieron a la señora Natalia Ábalos, en donde se constata la existencia de violencia, pero existen problemas de encuadre punitivo. Es decir, la violencia existió, pero no es familiar porque no existe parentesco ni cohabitación, como dije al principio. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay un criterio unificado en cuanto a la interpretación de la norma. Hay una serie. ¿Pero qué dice la ley? ¿Vos tenés el código de la ley? Tengo el texto de la ley. ¿Me podrías dar? Quiero leerlo. Sí, yo. por favor. ¿Me prestás? ¿Cómo no? No lo suelo hacer esto, pero quiero leerlo yo. A ver. Ley, disculpen,
Ley 5.378, que modifica el artículo 229 de la ley número 1160/97 Código Penal y su modificatoria de la ley número 4628/12. Artículo primero, modifíquese el artículo 229 de la ley número 1160/97 Código Penal y su modificatoria de la ley número 4628/12, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 229, violencia familiar. El que, inciso 1, el que, aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro quien convive o no, sobre otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 6 años. ¿Quién convive o no? Con quien convive o no, dice. Pero acá dice aprovechándose del ámbito familiar, pero dicen... no, la señora Natalia Ábalos no es familiar del señor Molas. Y dice, o de convivencia. Dicen, no hay prueba de que la señora Natalia Ábalos vivía con el señor Molas. Sin embargo, la otra línea dice, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien convive o no. Entonces, ¿ante qué estamos? Primeramente estamos ante una grave violación a tratados, a protocolos internacionales de protección a las mujeres que expone al Estado paraguayo a sanciones internacionales. De en esto, primer doctora, lugar. ¿no se trata de un vacío legal? No, de ninguna manera. Se trata de una cuestión de interpretación, de unificación de criterios por parte del Ministerio Público, que es el órgano investigador, que finalmente es quien requiere al órgano jurisdiccional. Eso es lo que necesitamos en este momento, una urgente unificación de estos criterios. ¿Por qué? Porque recurren las víctimas y el Ministerio Público pareciera, y la crítica es siempre institucional, el Ministerio pareciera entender que los tipos penales son canjeables o pudieran ser canjeables, es decir, una mujer víctima de violencia por parte del novio puede presentar una denuncia por lesión o puede presentar una denuncia por amenaza, que son hechos punibles de acción penal privada. Es decir, cargamos sobre la víctima ya de una agresión el peso de tener que instar un proceso de acción penal privada, por un lado. Por otro lado, si la lesión no fuera grave, también es de acción penal privada. Entiendo. Habitualmente, cuando hablamos de violencia y quienes trabajamos en violencia, entendemos que la violencia no es solo física, no siempre deja secuelas. Eso es algo que hay que La violencia siempre deja secuelas de alguna manera. No, claro, por eso digo secuelas físicas externas, como fue el caso de la señora Natalia, que bueno, en su momento cuando esto empezó, salió en todos los medios de comunicación con el rostro completamente golpeado, completamente desfigurado. Eso no se puede maquillar. No fue un artista que le maquilló y le hizo aparecer a la señora Natalia. Así mismo es. O te dicen en fiscalía, quiero resumir esto, nunca se puso en duda la lesión. No, la nunca. discusión parte de ahora. Nunca. La convivencia, familiaridad, pero acá dice el artículo primero... ¿Con quién convive o no? ¿Con quién convive o no? Dice. Y hay que agregar algo, Héctor, ahí si me permitís, cuando habla del... Ya para ir cerrando, por favor. Sí, cuando habla del aprovechamiento del vínculo familiar, lo que habla el espíritu de la norma es el aprovechamiento de la cercanía, de la confianza, el vínculo de confianza que genera la relación interpersonal entre Natalia y el novio, Natalia y el exmarido, Natalia y el concubino. Es decir, no hay necesidad de que cohabite, no hay necesidad de que sea el marido, para que la protección de la norma se extienda a todas las mujeres. Es un caso muy relevante, es un y está caso en manos de la Corte, y está en manos de la Corte. ¿Qué debe resolver la Corte finalmente, doctora Romina? Y un gran grupo de mujeres esperamos que la Corte unifique los criterios, que extienda la protección de la norma a todas las mujeres,
Ya como aconsejó alguna vez la anterior ministra Bayardi, debe considerarse la violencia contra la mujer como un hecho punible grave en todos los casos, independientemente de su estado civil. Y esa es la postura que entendemos debe mantener la Corte Suprema de Justicia. Doctora Romina Rolón, muchísimas gracias, señora. A vos, Héctor. Doctora Natalia Ábalos, te doy las palabras finales brevemente, por favor. Más allá de lo particular, de lo que estás denunciando desde octubre del año 2017, usted se da cuenta, doctora, que esto es más que nada un llamamiento con respecto a algo mucho más amplio que supera los límites del caso de usted. Así mismo. Y yo le insto a todas las mujeres del país que sufren violencia a no callar, porque la violencia no discrimina la profesión, la raza, la religión, el partido político, y que las instituciones que siempre nos piden, mujer no te calles, nosotras las víctimas también esperamos que la justicia nos escuche. Muchísimas gracias, doctora Natalia Ábalos, doctora Romina Rolón. Un caso muy interesante, vamos a hacerle el seguimiento desde el punto de vista, por eso indico, más allá del caso en particular de la doctora Natalia Ábalos, es un caso técnicamente para mí apasionante desde el punto de vista del estudio, de la aplicación de la norma. La aplicación es una cosa, lo que dice la ley es otra, parece, pero bueno, son cuestiones que se deben debatir desde el punto de vista penal y está la Corte para resolver este tema, en esa instancia está. A la vuelta del corte, los fiscales desenterraron el hacha de guerra. A la vuelta del corte les contamos por qué. Estoy leyendo, y disculpen, el comunicado de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Cuando yo dije que la Asociación de Fiscales del Paraguay y los fiscales sacaron el hacha de guerra, creo que me quedé corto. ¿Me quedé corto, doctor Ricardo Merlo? Ustedes están diciéndole a la Corte que no hay garantías, que la Corte Suprema de Justicia a ustedes no le está dando garantías. Ese es el mensaje que llega. Expresamos eso exactamente y te explico, Héctor. Cuando se realiza el proceso de selección, pasa por el Consejo, luego va la terna a la Corte, cualquiera de los tres puede salir seleccionado, si reúne el perfil más adecuado, diríamos. Lo que ocurre es que, y queremos aclarar bien de que no es una cuestión de que nosotros pensemos en que el cargo es del fiscal, ni mucho menos. Lo que ocurre es que cuando se toma la decisión, y gracias a la tecnología y a la transparencia que hoy tenemos, y observamos en la audiencia, que uno de los ministros fundamenta en el cuestionamiento a un caso, el caso Curuguatí, entonces nos preocupamos sobremanera. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, se está consecuencia de ese cuestionamiento a un caso en particular, se aplica una sanción que es: no vas a estar en el cargo más. No se le llama para que sea oído, que es una garantía mínima cuando se aplica esto como una sanción, que no es el espíritu de la selección que ellos deben de hacer, sino elegir el mejor perfil. Y por otro lado, también, aparte de no ser oído, sucede de que se está cuestionando un caso en particular, las actuaciones. Seguimos en esa línea. ¿Cuál va a ser el próximo caso? ¿A Ronnie Martí? ¿Al Ciguebuya y su condena de 40 años? O sea, para eso están los órganos constitucionales y las instituciones propias que están por ley, el jurado de enjuiciamiento, que en este caso en particular ya había emitido, y te digo, el AI número 129 del 2019, fecha 9 de abril, en el cual resolvió cancelar la investigación contra el agente fiscal Khalil Rachid en el caso de Curuguatí por falta de méritos. Entonces, si ya el jurado de enjuiciamiento tomó y observó esto,
otra vez la Corte aplica como una sanción, estamos ante un doble juzgamiento, en un proceso de selección. Por último, como te diría, es para nosotros sumamente grave que todo esto suceda porque está mandando un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La subjetividad. Mi apreciación subjetiva dice que no puede seguir en el cargo. La apreciación debe orientarse al mejor perfil. En este caso en particular, el mayor puntaje lo tenía el fiscal que estaba ejerciendo el cargo. Pero pueden haber diversas otras cuestiones que se pueden esgrimir al respecto del perfil. Pero cuestionar un caso y aplicar como una sanción, vulnerando las garantías mínimas, por lo menos de ser oído, y aparte en un doble juzgamiento, porque no podemos llamar de otra forma cuando el caso ya fue analizado por las instituciones constitucionalmente previstas. Manuel Ramírez Candia no tenía o no podía haberse referido al caso Curuguatú como una argumentación, doctor Ricardo Merlo, para no confirmar o para proponer la no confirmación en el cargo de Jalil Rachid. Para eso están los órganos que van a hacer el análisis previstos constitucionalmente. Y son varios. Está el jurado de enjuiciamiento, por ley está la superintendencia de la Corte, está la inspectoría del Ministerio Público, son todos órganos de control. Y de remate tenemos que el jurado de enjuiciamiento tomó y desestimó esto, diciendo hay falta de mérito, o sea, no hay ni siquiera mérito para estudiar un mal desempeño en funciones. A los fiscales se nos pide ser valientes. Objetivos. Objetivos, por supuesto. Ser valientes, llevar adelante causas complejas, tal vez no solo como el caso Curuguatú, sino que estamos hablando de confrontar a poderes muy fuertes, a gente con mucho dinero, que tiene poder también, y se llevan adelante. Pero cuando empezamos a cuestionar este caso para no confirmar, entonces lo que estamos haciendo es sencillamente aplicar como una sanción, porque entiendo subjetivamente que ese caso hubo una mala actuación, hubo un desempeño no acorde a las leyes. Pero ya fue tratado en el AI. Está y fue tratado por el órgano que constitucionalmente tiene la atribución para ello. Entonces estamos en un doble juzgamiento. No hay garantías, decían ustedes. Por supuesto. Si se pasó por un juzgamiento y no se toma, sino que subjetivamente yo tengo mi postura y aplico esto como una sanción en un proceso de selección, sin siquiera escucharte, el derecho a ser oído, que es un derecho básico, una garantía constitucional básica, un derecho humano, consagrado en la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y aplico como una sanción, entonces evidentemente, ¿de qué garantías podemos estar hablando? Hay quienes, o ¿cómo se les responde, doctor? ¿O cómo responden ustedes a aquellos que se levantaron en contra de esta reacción de la Asociación de Fiscales del Paraguay, sosteniendo que ustedes quieren precautelar intereses propios individuales que nada tienen que ver con la administración de justicia, que ustedes lo que hacen es blindarse, que ustedes no revisten o no permiten como gremio el control de sus actuaciones? Bueno, yo creo que hoy tenemos una ley de acceso a la información. Las audiencias del jurado de enjuiciamiento se transmiten. Se puede pedir informes tanto a los entes de controles, ya sea a Inspectoría del Ministerio Público, a Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ahí no creo que haya asidero a eso. Pero quiero aclarar, o sea, nosotros sabemos que nadie es dueño del cargo, que se puede concursar y una persona que tenga mejor perfil, que tenga mejor capacitación, puede evidentemente ser seleccionado por la Corte para ocupar el cargo en reemplazo. Y contra eso, evidentemente, no tenemos absolutamente ningún cuestionamiento. Pero sí cuestionamos cuando se utiliza como fundamentación un caso. Como te decía, hoy el caso Curuguatú. Mañana resulta que no me gusta la actuación en otro caso por X motivo
entonces te sanciono porque no me gustó. ¿Y cuál es el mensaje que llega a los agentes fiscales? ¿Cuál es el mensaje, doctor? Cuidado. Tengan cuidado, porque puede no gustarme lo que hacen. Nosotros apostamos a un Estado democrático, en el cual se respetan las instituciones, los roles de ellos. Y nada más que eso exigimos. ¿Es que está embarcada la Corte Suprema según la Asociación de Fiscales del Paraguay? Según los fiscales. ¿Es que está embarcada? Yo creo que está haciendo un trabajo que muchas veces ya se ha visto, como en otros casos, como en el de Ana Girala, han revisado sus decisiones y luego la han devuelto en el cargo. Han habido casos de jueces en los cuales se ha empezado a cuestionar, se ha suspendido la audiencia y luego se le escucha en la audiencia pública y bueno, y se toman las decisiones que correspondan. Nosotros lo único que pedimos es que la Corte se embarque en el respeto a estas garantías de ser oído y que no se convierta este proceso de selección en un proceso sancionatorio. Un doble Porque para juzgamiento. eso está el jurado de enjuiciamiento y los otros órganos de control. La Corte se ha atribuido, al menos esta mayoría de ministros, se ha atribuido una función constitucional que no la tienen. Por lo menos en la fundamentación que dio uno de sus ministros, creemos que sí. Se ha puesto a juzgar actuaciones en un caso en particular, como el caso Curuguatí, y por supuesto pidiendo la sanción, que es que otra persona ocupe el cargo. Esa última parte, que otra persona ocupe el cargo. ¿Sería eso lo que está atrás? Porque la subjetividad a la que hace referencia la Asociación de Fiscales del Paraguay me permiten a mí, cuando se habla de subjetividad, me permiten a mí hacer volar mi imaginación y pensar muchas cosas. Yo creo que pueden haber muchas hipótesis, pero tenemos que tomar la realidad. Tenemos que generar un clima de trabajo para los agentes fiscales, que tienen una tarea importantísima constitucional, que es nada más y nada menos que representar a la sociedad y darle todas las garantías para que trabaje tranquilo al servicio de la sociedad. ¿No tienen ninguna garantía ustedes hoy día? Este es el mensaje, cuidado. Creemos de que es una alerta y por eso estamos levantando la voz. ¿Qué podrían llegar a realizar? ¿Qué tipo de acciones podrían llegar a realizar? Bueno, por el momento los fiscales Marisevich, así como también el doctor Jalil Rachid, han planteado una reconsideración. El doctor Marisevich ha planteado que se le escuche, que se le dé la oportunidad de defenderse, ya que se estaba cuestionando una cuestión que aparte no tiene nada que ver con su desempeño como agente fiscal. Y por otro lado, Jalil Rachid estaba pidiendo que se vuelva a tratar su tema y que se le reponga en el cargo, o sea, diríamos que se vuelva a votar eso. Con este escenario al interior de la máxima instancia judicial de nuestro país, doctor, ¿usted cree que hay otros casos que podrían correr la misma suerte como la que tuvieron Marisevich y Jalil Rachid? Y es una repetición que vemos casos en los cuales se ha reconsiderado, que nos parece que obviamente está dentro de sus atribuciones de la Corte ver y revisar sus decisiones. En el caso de Jalil, la situación es que no se le dio el derecho a ser oído y directamente se aplicó la sanción. Increíble. Para nosotros sí. Confiamos en una Corte Suprema que sea respetuosa de las garantías en todo proceso del cual derive sanción. Si bien este no es un proceso penal ni es un proceso sumario, adquiere ¿Se esa movilizarían característica. ustedes, doctor? ¿Piensan movilizarse ustedes? Porque no creo que ustedes como gremio se muevan totalmente en torno a una cuestión o dos cuestiones en particular de dos hoy fiscales no confirmados en sus cargos, sino ustedes ven mucho más allá, ven que esta puede ser una dinámica de doble juzgamiento y de subjetividad que instale la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes se movilizarían, doctor? Por supuesto, y realmente lo haríamos por la ciudadanía a quienes representamos, porque lo que nosotros tenemos como finalidad, te decía, es que el fiscal pueda tener todas las garantías para dar respuesta a ese ciudadano que llega al Ministerio Público habiendo sido abusado a su niña, objeto de un robo, violentado, y que espera al Ministerio Público que actúe con objetividad y con valentía.
Hoy día parece que no, la valentía ni la objetividad son suficientes, doctor. También hay que estar atento a quién se puede molestar con tal o cual actuación. Es lo que pretendemos que salga del marco. Pero esa es la digamos. sensación hoy día. No me digas, doctor, No queremos- no me digas, doctor, que el famoso incidente del telefonazo realmente nunca se ha ido. ¿Conoces el incidente del telefonazo? Si me recordás, Héctor. por favor. Hay varios incidentes que puede presentar un abogado para que una investigación vaya de aquí o vaya para allá, ¿verdad? El incidente del telefonazo es la que mayor movimiento y resultado tuvo en estos años en nuestra vida democrática. El poderoso que alza el tubo y dice al fiscal: no te atrevas a tocarle porque este es mi tagra. A ese incidente del telefonazo yo me refiero siempre. Ese tipo de situaciones, según lo que usted, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, puede saber, ¿se ha extinguido o goza de buena salud? Creo que la forma de extinguir eso es a través No, doctor de la Ricardo generación Merlo, de sistemas. doctor Ricardo Merlo, Héctor, por favor, sí. la pregunta fue directa. ¿Se ha extinguido ese pernicioso método de desviar la aplicación de la ley, doctor Ricardo Merlo, o goza de buena salud? Creo que va a ser difícil que desaparezca, pero entiendo, Héctor, ¿Goza de buena que- salud, doctor Ricardo Merlo? de que podemos realmente quitarle esa buena salud a través de la transparencia, y hemos podido tener conocimiento y dar esta reacción justamente de la Asociación de Agentes Fiscales como gremio gracias a la transparencia de las audiencias que hoy se transmiten. Doctor Ricardo Merlo, lo que me dijo me preocupa. Lo que me dejó de decir me preocupa más. Porque se hablaba de que ahora todo es transparente, de que había derechos, de que se respetaba. Los ministros, el jurado de juiciamiento de magistrado, el consejo, al parecer el baile continúa con la música de siempre. Esperemos poder interrumpir esa música, como te decía, a través de la transparencia. Doctor Ricardo Merlo, muchísimas gracias, señor. Gracias. Era el presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Qué mal humor me dejó esto. Sigue la joda. Directo. La vuelta al corte, un tema muy interesante que habla de hombres y mujeres que se dedican a un aspecto del derecho que, a mi humilde entender, debería tener mucho más espacios en la resolución de conflictos en nuestro país, en los distintos fueros. A la vuelta al corte. Recientemente terminó la conferencia latinoamericana de arbitraje. Yo dije mediación, realmente siempre me confundo entre mediación y arbitraje. Pues para eso acá vino un especialista, un reconocido catedrático, académico, doctor en Derecho, que hace y mucho con respecto al arbitraje en lo que tiene que ver como una forma de solución, de acercamiento, de que no todo vaya al Poder Judicial. Por eso nos acompaña hoy el querido doctor José Moreno. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Héctor. Esta conferencia, una semana duró la conferencia latinoamericana de arbitraje, reunió a mucha gente de mucho nivel, en donde se debatieron elementos que tienen que ver con la modernización más que nada de las herramientas de arbitraje que ya se tenían, pero que hoy día con el tema del cambio tan acelerado de todo, merece un poco de ajuste y un poco de aceite, como se dice, doctor. Así es, tuvimos la semana pasada toda una semana de eventos de arbitraje. Vinieron varios de los máximos exponentes del arbitraje del mundo y de la región. Estuvo Messi y estuvo Cristiano Ronaldo, por así decirlo. Estuvieron los dos, quizás, árbitros más reconocidos del mundo hoy día. ¿Quiénes son, doctor? Uno es el doctor Yves Terrains y el otro es Gary Bourne, ambos que tuvieron participaciones destacadas en la conferencia.
Y realmente fue una semana muy exitosa de eventos. Asunción estuvo un poco en la vidriera continental y hasta mundial. El arbitraje es un medio muy extendido hoy día de resolución de controversias en el mundo, sobre todo en materia comercial. Sí, doctor. Y es algo que está también teniendo mucho auge en América Latina. Hay países que ya están mucho más avanzados en esto, como Perú, como Brasil, como Colombia, como México. Y otros países que están evolucionando bastante bien, como ¿Nosotros Paraguay. qué instancia nos encontramos? Porque vos ocupaste cargos muy relevantes en el comercio internacional, en el nunca me acuerdo, ¿es Comisión Internacional de Comercio o Comité Internacional de Comercio? ¿Cómo sería? Bueno, hay varias instancias, Sí. ¿no? Está la Cámara de Comercio Internacional, Sí. que tiene una corte de arbitraje. Yo fui miembro de la corte por Miembro de la 5 Corte de años. Arbitraje, sí. Y las controversias más importantes del mundo en materia comercial normalmente son dirimidas por el mecanismo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Sí. Y después hay otras instancias de arbitraje de inversiones en las que también me ocupo intervenir. Está el sistema del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales, que funciona con una secretaría en Washington. Y ahí se desarrollan normalmente arbitrajes de inversores que son despojados de derechos por los estados o que cuestionan Claro. el accionar de los estados. Y bueno, me ha tocado intervenir también en arbitraje ahí y en arbitraje también en lo que respecta a la Corte Permanente de Arbitraje, que funciona con una secretaría en La Haya. Doctor José Moreno, gracias antes que nada por su visita. Penosamente por una cuestión de agenda de causa justa no pudimos hablar antes de este evento, a pesar de que tu gente de comunicación se movió y mucho, insistió y mucho, pero no coincidimos en nuestras agendas. Pero ¿cómo son los caminos que debemos andar para que la figura del arbitraje en nuestro país se extienda como un uso masivo y que sirva para una solución más rápida de los conflictos, para una cuestión hasta incluso más justa y menos peleada en el tiempo, como se da en el ámbito de los fueros correspondientes en el Poder Judicial? ¿Cómo hacer para que avance mucho más, doctor? ¿Qué falta? El Paraguay hizo cosas muy importantes, tiene una ley de arbitraje muy buena, que es fundamental porque antes el arbitraje no funcionaba bien porque meramente era una instancia offshore de tribunales, por así decirlo, era como una primera instancia y después había todo un procedimiento de apelación, etcétera, ante el Poder Judicial, lo que hacía que finalmente el proceso se desnaturalizara, ¿no? Y también se extendiera en el tiempo y tuviera también ciertos vicios, como se volvía muy formal, etcétera. Ahora con la nueva herramienta, con una herramienta que tenemos hace un tiempo, que es la nueva Ley Paraguaya de Arbitraje, sí se puede desarrollar de una manera efectiva el arbitraje en nuestro país, en el sentido de que para que haya arbitraje se necesita que las partes pacten arbitraje. O sea, que se pongan de acuerdo las dos partes de que su controversia no va a ir al Poder Judicial, sino que va a ser sometida a uno o Ya tres. en el contrato. Claro, siempre tiene que haber un contrato. Claro, ya en el contrato las partes que de cualquier tipo de negocio dicen, si nos peleamos, vamos a pelearnos y el árbitro va a hacer arbitraje, no va a ser el Poder Judicial. Así mismo, incluso puede que no esté previsto en el contrato original, pero que una vez que esté surgiendo el conflicto, las partes digan, no, pactemos arbitraje ahora, en vez de ir al Poder Judicial. Entiendo. Por el entendimiento de que quizás ese sea el medio más apropiado para la resolución de su conflicto, ¿no? Entiendo, doctor. Entonces, lo que hizo la Ley Paraguaya de Arbitraje es reconocer que ese pacto tiene eficacia y que lo que el árbitro decida, o los tres árbitros decidan, o el número de árbitros que terminen siendo designados decidan, de que eso va a ser definitivo. O sea, lo que el árbitro decide ya no es apelable ante ninguna instancia. Se tiene que cumplir y si no se cumple, sí uno puede ir al Poder Judicial a pedir la ejecución del laudo arbitral, como pediría cualquier ejecución de sentencia judicial. Claro, ahí sí recién a la Corte. Perdón, al Poder Judicial. Ahí uno se va al Poder Judicial ya para una instancia final de ejecución. El Poder Judicial es el que tiene el poder de compeler, obviamente, eventualmente de embargarse los bienes que tengan que embargar, de rematarse. ¿En qué tipo? A ver, ¿hay un límite mínimo a partir de tantos millones de guaraníes o millones de guaraníes el arbitraje corresponde? ¿O el arbitraje puede ser en cuestiones mínimas, doctor? ¿Cómo eso es? No hay montos mínimos, hay distintos tipos de arbitraje. Están, por ejemplo, los arbitrajes de consumo, que aquí incluso está previsto el mecanismo en decretos reglamentarios que tenemos aquí a la ley del consumidor. Y normalmente esos son arbitrajes de poca monta.
Después tenemos los arbitrajes deportivos que son o con cuestiones relacionadas con el deporte, por ejemplo, el pago, falta de pago de prima de jugadores o daños materiales o morales que un jugador pueda reclamar al club o a la gente. Eso también se lleva a arbitraje incluso en nuestro medio, eso también está extendido y se viene utilizando. Te voy a comprometer, doctor José Moreno, para venir un poquito más a menudo y hablar un poco de estas figuras, doctor Moreno, hacer un poco de academia, hacer un poco de docencia, doctor, para que la gente vaya adecuando, doctor, por favor, finalmente. Tengo 30 segundos, una última apreciación, por favor. Bueno, sí, con mucho gusto vendría nuevamente, pero sí te quiero decir que el arbitraje hoy día se viene enseñando en la Universidad Nacional, la Universidad Católica, en lo que respecta a equipos de arbitraje que están participando en competencias internacionales, y ahí tenemos un semillero ya de centenares de los mejores alumnos de estas facultades. Vamos a hacer docencia sobre ese tema. Claro, me encanta el tema, me encanta. Yo confundí, por lo mío. Si se aplica finalmente, antes que me echen, finalmente si aplicamos el arbitraje también de manera mucho más extensiva en lo que corresponde, si aplicamos la mediación de igual manera, herramientas de solución prejudiciales, lo diría yo, lo llamo yo, pero sé que estoy diciendo una tontería. Resoluciones alternativas, vamos a descomprimir el Poder Judicial, por eso tenemos que insistir mucho. Por eso el doctor José Moreno nos va a visitar un poquito más a menudo para hacer docencia sobre esta figura que él es uno de los referentes del Paraguay. Doctor Moreno, ¿algo más? Ya. Muchísimas gracias. Dale, el doctor José Moreno, que nos hablaba de esta semana de arbitraje, esta conferencia internacional que tuvo a Paraguay en el centro de la observación mundial de este tipo de solución de conflictos. Nos vemos el próximo domingo. Chao.